Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo este podcast llamado Estudio Ciudad, que es una coproducción rosarina entre Factos, medio digital de la Ciudad de Rosario, y el Instituto de Gestión de Ciudades. Hoy estamos como Mónica y César. Sí. ¿No? Pinela. Claro, estamos como en el noticiero de Telefe porque tenemos invitados en nuestro estudio, a diferencia de otros programas que hemos hecho donde nos conectamos virtual, entonces siempre con Caro estamos separados. Esta vez dijimos encabecemos la mesa. Este es un podcast que está dedicado a hablar sobre problemáticas urbanas, sobre el presente y el futuro de las ciudades, desafíos, conflictos, pero sobre todo una manera de encontrar algunas alternativas para ese futuro. Por eso nos encontramos cada semana a charlar sobre estos temas con especialistas, funcionarios, ciudadanos interesados en el tema en general que vienen acá y bueno, profundizamos sobre algunos temas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Caro? Así es, Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Hoy vamos a seguir charlando sobre la gestión de lo local. Muchas veces cuando charlamos con intendentes o presidentes comunales vemos que la gestión de lo cotidiano se vuelve un poco la gestión de lo urgente, pero hay municipios y comunas que están pensando en otra cosa, que están pensando más a lo grande, que están iniciando otros procesos de planificación, otros procesos de construcción con otros participativos. Así que, bueno, la idea es que nos puedan contar hoy en qué andan. Vamos a hablar, por fin, después de un año y pico de hacer este podcast llamado Estudio Ciudad, vamos a hablar sobre los intendentes, las intendentas, qué tienen en la cabeza los intendentes, en qué están pensando, sobre todo en este momento particular de no solo del país o de la provincia, sino a nivel global. Digo, cómo inciden todas esas cosas. Vamos a hacer como una especie de ida y vuelta entre lo más cercano, lo más chiquito, hasta también a lo más general. Tenemos en nuestro estudio dos invitados. Está Pablo Corsalini, intendente de Pérez, hace ya desde 2015. Desde el 2015. Desde 2015. Concejal desde el 2009. Y concejal. Y desde el 2007 al 2009 jefe de gabinete local. Así Claro, que 20 años dispuesto a la función pública, al servicio público de la ciudad de Pérez. En esa localidad. Ahora vamos a charlar eso, de cómo llegan hasta ahí. También está Natalia Giovacchini. Sí, Natalia Lo estoy pronunciando Giovacchini. bien. Perfecto. Que es del equipo de coordinación social de la comuna de General Lagos. Exacto. Que se habla bastante de la comuna de General Lagos. Bueno, no sé si bien eso... o mal. No, bien. Bueno, me quedo tranquila, No, muy mal, la verdad, Natalia. No, te trajimos por eso, para preguntarte. Para castigarte. El pueblo quiere saber. Para preguntarte por qué la gente... No, al contrario. Mucha gente por ahí siempre se pone como ejemplo cosas que están pasando en la comuna de General Lagos, que a veces incluso para quienes no estamos ahí queda como una especie de frase que se dice, pero bueno, hoy tenemos ganas de profundizar de por qué vos pensás que pasa eso. Bueno, la idea es que charlemos un poco sobre esto que decíamos recién. Yo quería arrancar, antes de entrar en las preguntas como más de rigor, quizás también tomando lo que decía Pablo recién, arrancar por algo más de biografía personal, en el sentido de, ya que vamos a hablar de qué tienen los intendentes en la cabeza, qué tenían ustedes en la cabeza cuando decidieron, en qué momento aparece la decisión de decir, bueno, voy a hacer algo por la localidad donde yo nací, crecí. Muchos por ahí tienen tendencia, me voy a vivir a Rosario a estudiar y demás, y como que uno a veces desconecta. Ustedes después como que ya sea reconectaron o no con eso. Cuéntenme, ¿qué se les pasó por la cabeza cuando dijeron, yo quiero estar acá en esta comuna, en este municipio, haciendo política? ¿Qué onda? ¿Empiezo? ¿Querés que empiece, Pablito? Dale. Bueno, mi nombre es Natalia Giovacchini, como me presentaste. Soy vicepresidenta de la comuna de General Lagos. Quizás el título que te dieron de coordinación es porque tenemos mandos medios y estoy a cargo de 7 áreas de coordinación de la comuna, que son las áreas sociales o que tienen más vinculación con el vecino. Porque la gente por ahí no conoce mucho cómo se organizan las comunas, ¿viste? Como municipio uno lo tiene más bien. Claro, las comunas, bueno, nuestra localidad es una localidad de 5.000 habitantes, estamos a 20 kilómetros de Rosario por el corredor sur.
Bueno, nada, y yo empecé a los 14 años desde la militancia con el señor Oscar Ferri, que es el papá de Esteban. Esteban es el actual intendente. Y empecé a militar hasta los 18, 19 años y después empecé en la función con Oscar dentro de una secretaría. Claro. Esteban hace 12 años que está en gestión y bueno, también he pasado, como dice Pablo, desde Secretaría de Gobierno, coordinación, hasta que llegó el momento que me ofrecieron el cargo de vicepresidenta comunal y la verdad que es la primera vez que en nuestra localidad una mujer ocupa un cargo de función pública. Así que la verdad... ¿Por qué te interesaba? Digo, porque uno después militancias políticas hay muchas, a veces uno tiende, qué sé yo, se va a la universidad y demás. ¿Qué te interesó de la comuna en particular? Decir, quiero ocupar un rol acá. La verdad que, bueno, la comuna de General Lagos es un proyecto local que está en desarrollo con mucho crecimiento. Y estar al lado, mira que estuve en las dos gestiones, Oscar me va a matar, estar al lado de Esteban es aprender continuamente. Claro. Es un chico con una gestión y un líder político que te enorgullece estar al lado de él, todos los días aprender. Es más, es una persona abierta a que al equipo de trabajo pueda tomar sus propias decisiones. No dependemos, obvio que se le informa todo, pero nos da confianza. Sí, autonomía. Sí, nos da confianza, nos da participación. Y otra cosa para mí que me encanta de la política y del cargo que estoy cumpliendo hoy en este momento es el contacto con los vecinos. La verdad que coordinando un centro de salud, imagínate, es un centro integrador comunitario donde funciona el área de salud y el área de desarrollo social. Claro. Así que son las áreas más vulnerables donde más demanda hay con el vecino y somos, todos los días somos el ejemplo hacia la comunidad de que somos los primeros que ingresamos a trabajar, somos los últimos que nos vamos y eso lo ve la gente. Claro. Nací, me crié en General Lagos, y así te vas a quedar nos conocen todos, claro, nos conocen totalmente. A diario, tenemos un diálogo cotidiano con el vecino. ¿Y vos, Pablo, que arrancaste de 2009? ¿Qué, empezó antes? Empezó antes. La verdad también, como dice Nati, desde muy chico militando dentro del PJ, la juventud peronista, claro. ¿no? Los proscriptos por los liderazgos fuertes de ese momento del peronismo, los pibes afuera, no en las reuniones, claro. Para repartir volantes y poner pasacalle, ¿no? Hacer todo ese proceso también de formación de dirigente y de cuadro. Y después poder, en un momento tuve un impasse que fue cuando me dediqué a estudiar, soy docente, profesor de educación física, ¿viste? Muchos se creen que uno hay que ser abogado, claro. Politólogo para ser intendente, bueno, no, nada que ver, profe de educación física, abocado mucho siempre a lo no formal, la verdad siempre, más que el sistema me gustó mucho más lo no formal, lo disruptivo, esto de poder generar cosas distintas a través de la educación y del deporte, generar esta inclusión. Y empecé un poco a vincular todo mi proceso de formación como dirigente en estos proyectos no sociales en los distintos barrios de la ciudad. Claro. Tuve la posibilidad de que mi padre también sea intendente del 2003 al 2011. Ajá. Y bueno, y ahí tuve la chance en el 2007 de poder ocupar el cargo de jefe de gabinete, ya en una función de responsabilidad de gobierno. Claro. Y bueno, la verdad que uno, cuando atravesé ese proceso, vi que la transformación real se hace estando en los lugares de decisión y en los lugares de gobierno real, es que pude empezar a construir un propio proyecto político con una mirada distinta a la que se venía generando, que nos permitió no solo ser en el 2009 concejal, sino que a partir de ahí empezar a trabajar para poder recuperar en el 2015 la gestión local, ¿no? Digo, esto de ponerle esta mirada de transformación, nosotros teníamos claro que nosotros éramos una ciudad, Pérez era una ciudad dormitorio, ¿no? Una ciudad donde todos renegábamos, los pibes, mis compañeros, todos renegaban de vivir en Pérez. Claro. Y siempre miraban las localidades de alrededor, las localidades vecinas, como ese faro y ese lugar donde querían elegir para vivir. Y yo digo, ¿cómo no pueden querer lo propio? ¿No? Digo, el lugar donde tienen su casa, donde tienen su familia, donde quizás deberían estar proyectando. Y eso creo que fue lo que a mí me entusiasmó y me movilizó en todo un proceso también de formación, digo, ¿no? Porque pasar desde militante a ser funcionario, de ahí a poder ocupar un rol legislativo,
y poder de ahí proyectar y aspirar a poder armar un proyecto de ciudad. La verdad que ha sido toda una instancia de crecimiento, de construcción y de aprendizaje permanente. Ahí vos hablabas esto del proyecto de ciudad. Creo que ese proyecto de ciudad vos lo construiste con otros. Pérez tiene una trayectoria en esto de los que son los procesos participativos, como la Agenda 2121, el Acuerdo 360, FETUCE. Bueno, contanos un poco cómo fue esto de abrir la gestión, de construir con otros, qué desafíos les trajo a ustedes y cómo también le permitió concretar algunos cambios concretos en la ciudad. Nosotros, a partir del 2011, que nos propusimos recuperar la intendencia como un desafío político, ¿no?, dentro del proyecto, nosotros lo que propusimos a la sociedad es una propuesta de gobierno, ¿no?, como cualquier propuesta de gobierno que hace en un momento de campaña. Cuando ganamos, me acuerdo lo mal que estaba la ciudad, que nosotros le decíamos a la gente mientras caminábamos que con nosotros Pérez iba a estar mejor. O sea, nosotros le decíamos, Pérez va a estar mejor, nosotros le prometemos va a estar mejor. No sabíamos dónde íbamos a ir, claro, pero que íbamos a estar mejor y íbamos a estar mejor. Esto digo, lo tomo como anecdótico, ¿no? Porque la verdad que también fue parte del proceso de confianza y consolidación que hemos ido haciendo y construyendo con la comunidad. En el 2015, cuando ganamos las elecciones, yo tenía esa sensación que la gente había elegido una plataforma de gobierno, pero que no había sido una elección que era del 70-30, todo lo contrario, que había sido una elección muy ajustada y que no tenía claridad dentro de la juventud que uno cargaba para ocupar ese rol de intendente, si eso realmente estaba legitimado de tal forma. Con lo cual, empezamos a buscar quién legitimaba lo urgente y lo importante en la ciudad. Si la política o realmente teníamos que abrir el espacio. Y fue toda una discusión, ¿no?, política hacia adentro del partido, de cómo nosotros íbamos a abrir el diálogo con los otros sectores partidarios. ¿Cómo vas a sentar radicales en una mesa para poder consensuar hacia dónde va a ir la ciudad? Y para nosotros era el desafío, porque era lo que quizás nos había postergado durante tantos años de poder tener claridad en hacia dónde tenía que ir la ciudad. Y la verdad que yo tenía esa curiosidad de que había que avanzar y animarse, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Y ahí empieza una búsqueda de conocer gente para poder iniciar estos procesos. Y el primer desafío fue, en el 2016, nuestra Agenda 2121, que tuvo que ver con el plan estratégico, la agenda estratégica de la ciudad. Una agenda que se dio durante 6 meses con 6 encuentros participativos masivos, donde la comunidad organizada participó, distintas matices ideológicas, partidarias, sociales, con roles y funciones diferentes, que nos dejó en claro qué era lo urgente de lo importante. Y es lo que nos ayudó a poder sostener, y eso lo digo siempre, un proceso de crecimiento en estos 11 años de gestión que tenemos, ¿no? Digo, o sea, en verdad, poder acudir a la inteligencia colectiva, poder lograr esos consensos sociales y políticos es lo que hoy nos ayudó no solamente a sostener un proceso de crecimiento de ciudad, sino también a poder legitimar la política, digo, ¿no? Poder recuperar la institucionalidad de la política, y hablo en general, digo, no solamente la nuestra, digo, ¿no? También los partidos opositores, las distintas fuerzas locales empiezan a tener que mejorar. Y uno dice, bueno, hagamos una competencia política sana, levantemos la vara y discutamos de las cosas que realmente la gente quiere que podamos discutir. Con lo cual, eso para nosotros ha sido un quiebre y una bisagra, no solamente en la forma de gobernar, sino que además también en la política partidaria de la ciudad. Me parece también ahí que hay como una especie de ventaja que puede ser una desventaja, que esta cuestión de al ser localidades más chicas, digo, es muy difícil hacer política sin abrirse al diálogo con otras fuerzas, porque convivís, digo, en el cotidiano, no sé, me pienso en una comuna de 5.000 habitantes, me acuerdo que en algún momento de estar cercano a experiencia como la de Pueblo Ester, que son 6 concejales, el concejal es el otro concejal, el médico de la familia del otro del consejo. Entonces digo, te cruzás en otros aspectos de la vida que también me imagino que es distinto a cómo se vive la política en Cava o mismo en Rosario, ¿no? Ahí hay como hasta una suerte de obligación de... Sí. Sí, nosotros desde nuestras gestiones, más como decís vos, dentro del equipo de gestión, se unieron en el último tiempo
con otros ideales partidarios, y trabajamos en consenso y trabajamos muy bien. Es más, hasta con la minoría en los últimos años. Claro. La comuna, distinto a la municipalidad, está compuesto por el presidente comunal, 3 miembros del partido y uno de la oposición, de la minoría. Y la verdad que se trabaja pensando en un proyecto local. Escuchaba a Pablo que decía de lo urgente y lo importante. En su momento nosotros se nos da el momento del crecimiento de la localidad. El desarrollo, y que muchos inversionistas venían para que... ¿Qué pasa? Rosario se va extendiendo hacia las localidades vecinas y también ahí lo pensamos y pensamos qué queríamos para General Lagos, y que queríamos un crecimiento que sea planificado, que sea ordenado, y lo hicimos juntos a los vecinos. Nos reunimos en un espacio que era el club en ese momento, y pensamos hacia dónde queríamos que crezca General Lagos, hacia dónde queríamos que esté en la zona de industrias, si queríamos barrios privados, barrios cerrados. Y la verdad que ese crecimiento, al darse con infraestructura, con servicio, que garantizar la salud, la seguridad a los nuevos vecinos que iban a llegar a nuestra localidad, fue una de las mejores decisiones que tuvimos. ¿En qué año empezaron a pensarlo, digo? En la gestión de Esteban, en los primeros años se fue dando esto, de que comenzaban a llegar los desarrollos. Y ahí comenzamos con la agenda no 21-21, sino 2030, que uno de los ejes fue infraestructuras y espacios públicos, espacios verdes. Y ahí, comenzamos primero a construir más plazas, más espacios verdes, a recuperar espacios verdes como el ferrocarril, como el acceso a Biolagos, que es acceso al río Paraná, y que tuvimos en pandemia lo que fue turismo de cercanía, que no solo fue los vecinos de General Lagos, sino los vecinos de toda la región. Y después, otro de los ejes importantes de la Agenda 2030 fue salud, educación y deporte. Ahí en educación surge Tecnolagos, que es uno de los... Ahí quería ir, porque me parece que es un proyecto muy, muy interesante. Tecnolagos, tienen proyectos, si bien son una comuna, tienen proyectos de gran escala, como Tecnolagos, Biolagos. También estuve leyendo que están pensando en un parque industrial cooperativo. Son proyectos que generalmente en las ciudades chiquititas no aparecen, y me parece interesante que los puedas contar y compartir. Sí, Tecnolagos es un proyecto que surge desde la comuna de General Lagos, con un convenio participativo con la Universidad Nacional de Rosario. La verdad que toda la infraestructura, todo el edificio se hace con recursos propios de la comuna. El primer año de los sueldos de los docentes y no docentes también fueron absorbidos por la comuna. Hoy tenemos ya este año la primer corte de técnicos. Hay aproximadamente cursando 500 alumnos. Y lo más importante para nosotros de Tecnolagos es que también se hizo en vinculación público-privado. Las terminalidades de estos nuevos técnicos, visitamos más de 20 empresas de la región y en conjunto definimos cuáles eran las terminalidades que querían. Tanto para que los chicos cuando terminen tengan salida laboral y para que las empresas de la región puedan tener mano de obra. Así que la verdad que este proyecto es uno de los que más ambiciosos de la localidad. Tecnolagos se divide en 3 grandes ejes. Uno es la Escuela Sara Arrietty, que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Tecnolagos en sí, que es la vinculación público y privado. Hace menos de 2 semanas inauguramos un invernadero hidropónico, y la verdad que todos los recursos para el invernadero fueron aportes del privado, tanto Dreyfus como Terragene. Por ejemplo, el laboratorio de química y física, todos los insumos lo ha donado BAF, así que la relación con el privado es muy fuerte, la confianza que se construyó desde la comuna, tanto con los vecinos como con el sector privado, eso es un trabajo que se ha construido a diario y a través de esta relación y esta confianza que se fue dando. ¿Cómo se hace para convencer a los vecinos de una localidad que una planificación, un plan 2030 o 2021 o cualquier proyecto de este tipo de escala
es algo que le va a cambiar la vida. Vieron que se da esa discusión, ¿no? De esto me cambia la vida, esta cosa que estamos siempre entre más de lo urgente y lo importante, lo que hablamos recién, y también la creencia popular de que un intendente solamente, o una comuna, se ocupa del alumbrado, el barrido y la limpieza, y nada más que eso. Cuestión de fe. Crean, por favor, crean. No, porque digo, vos ahora tenés los resultados. Vos decís, bueno, nosotros ahora vamos a tener tantos técnicos que se gradúan, es algo concreto, material. Pero cuando uno tiene que llevar la idea adelante y empezar a tratar de convencer a otros actores, me imagino que te encontrás con límites. ¿Cómo hicieron ustedes en ese sentido para...? Yo creo que la administración transparente, la confianza, el trabajo y el ejemplo diario que en el pueblo te conocen todo y te ven todo, claro. Creo que eso va construyendo. Imagínate que General Lagos en estos últimos 10 años va a duplicar su población. Y nosotros, antes de definir esto de que sí queríamos que se instalen nuevos barrios, nuevos desarrollos, nuevas personas, primero nos preparamos para poder recibir a estos vecinos, tanto, como te decía recién, en salud, en seguridad, en infraestructura, en servicios, y bueno, y también, como decía recién la compañera, en mano de obra y trabajo. Por eso estamos con este proyecto de productivo e industrial. ¿Pablo? Sí, hacerlos parte. Yo creo que cuando uno desde el inicio, desde el origen de la propuesta, los hace parte y va rindiendo cuentas, ¿no? Digo, esto de cómo vos tenés una gestión que la vas contando y vas mostrando resultados. Creo que también eso, insisto, ¿no? Esto cómo se va legitimando socialmente cada paso que vamos dando. Mirá, nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, la Agenda 2121 no es que era al 21, es que 2121 es nuestro código postal. Digamos. La Agenda era 2030 y nosotros... Yo pensaba que atrasado que viene el agua. No. Claro, porque ya dice un plan estratégico 2030, claro, tienen lo armaron. Plan estratégico 2030, pero le llamamos Agenda 2121 porque es el código postal de nuestra ciudad. Claro, yo pensé recién por dentro y decía, pobre, les cayó la pandemia en el 2020, dije... No, pero vos fíjate que, sin embargo, hoy nosotros le estamos rindiendo cuenta a nuestros vecinos que ya cumplimos con el 85% de los objetivos que fijaron ellos como prioridades, ¿no? Digo, entonces... Eso cuando vos los volvés a convocar, como fue para FETUCE, como fue para el plan de ordenamiento. La carta orgánica hace poco cuando se arrancó. Como estamos dando el proceso de innovación social, de ahora con el tema de la carta orgánica, vos ves que van, digo, ¿no? Porque saben que algo va a pasar. Claro. Digo, que de lo que se discuta, de lo que se pueda consensuar en ese proceso, algo va a suceder para la ciudad. Y después digo, cómo también eso vos lo vas sosteniendo en la diaria. Nosotros en el medio de esa agenda fuimos construyendo una Agenda 360 que tiene que ver con sostener todo el tejido institucional y la red, digamos, institucional local, cómo vos la vas amplificando, le vas generando valor agregado a cada una de las instituciones. Digo, cuando uno va trabajando de manera colaborativa y dejamos de competir con el otro, digo que eso también creo que es un gran salto de calidad que tiene que dar los gobiernos locales. Yo siempre digo que la ciudad de Pérez nosotros la medimos como un laboratorio de innovación social. Por la escala y por la trazabilidad y la diversidad social que tiene la ciudad, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene? 40.000. 40.000. Digo, y es donde podés pensar, planificar políticas con incidencia real, porque la podemos medir en el tiempo, ¿no? Digo, como le pasa por ahí a Lagos y a un montón de otras localidades de la provincia de Santa Fe. Cuando uno se para de esa lógica, vos podés rendir cuenta de otra manera, y esto digo, la gente empieza a tener otro tipo de confianza en lo que el dirigente político los invita a que puedan compartir y transitar como desafío, ¿no? Digo, y ahí creo que eso vincular de la cercanía, que es lo que tenemos por ahí los gobiernos locales, es algo de lo que hay que tratar de trabajar permanentemente. Es una ventaja si uno lo labura, ¿no? Ahí hay algo del poder de la cercanía que es superior a otro. Totalmente. Claro. Yo digo que las ciudades es el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Digo, y eso pone en valor esto de el mano a mano. Para nosotros, lo que hoy le está pasando a un jubilado, a un vecino que pierde un empleo, no es un indicador malo, digamos, o sea, es una familia, un pariente, digamos, que le están sucediendo cosas. Digo, entonces, no te moviliza de igual manera. Y ahí sí sos la primer trinchera que hay, ¿no? Sí, clarísimo. Claro. Digo, y eso también, digo, creo que es la carga
de lo público, digo, que es lo que muchas veces quizás se pierde del radar de las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿no? Digo, muchas veces se castiga mucho a la política o al dirigente político, pero la verdad que hay toda una carga de la diaria que dice, che, no puedes desconectar y ¿cómo haces? Si donde te moves te encontrás con alguien que tiene una situación desagradable y que necesita, y que además hoy más que nunca en este mensaje de el antiestado es cuando en verdad más importancia y más relevancia tomamos los gobiernos locales. Hay gente que lo único que tiene es ir a tocar el timbre del intendente. Sí. Y es como decir, si vos no me lo podés resolver, estoy frito. ¿No? Digo, eso es lo que hoy se está generando y te llena de muchas más responsabilidades en cómo te comportás y además cómo vas tomando decisiones todos los días. Sí, ahí un poco volviendo a lo que decías antes cuando comenzaste la entrevista de que cuando ustedes llegaron, la gente tenía esta perspectiva de querer irse a vivir a otra ciudad, del que su proyecto de vida quedaba fuera de Pérez. ¿Eso se pudo revertir en este tiempo? Se pudo revertir. Hoy pasó de ser una ciudad dormitorio a ser una ciudad de permanencia. No solo por las condiciones, digamos, de mejora en materia de infraestructura que hemos logrado en los distintos barrios de la ciudad, sino que además por empezar a tener un modelo de ciudad. Nosotros definimos en conjunto con la comunidad que Pérez iba a ser una ciudad industrial. Digo, y que teníamos que ser la ciudad industrial por excelencia del área metropolitana. Y hoy tener 172 pymes, poder haber planificado 600 hectáreas para desarrollo industrial productivo, digo, con lo cual también nos empieza a dar cierta credibilidad para la inversión privada de dónde poder generar instalar su planta, su galpón para poder desarrollar sus actividades. Digo, todas ese tipo de cuestiones son las que hemos ido dando esto de la confianza y la previsibilidad para el que viene a invertir. Digo, las instituciones con gente adentro, con planes de institución. Digo, o sea, no es la comisión que ve cómo hace para sobrevivir. Digo, ese proceso que dimos a escala ciudad, también lo hemos compartido en cada una de las instituciones. Y decir, che, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál va a ser tu misión, tu visión como club, como vecinal? Bueno, pongámosla sobre la mesa. Veamos dónde nos tocamos, dónde nos podemos compartir y cómo nos potenciamos de manera esto de pasar de lo competitivo a lo colaborativo, ¿no? Digo que es una mirada también que la trayectoria nos ha llevado esto de que el Estado local revienta y le pone la pata encima permanentemente a las instituciones intermedias, a los clubes de barrio, a las vecinales, por el temor a que crezca un monstruo y me gane las elecciones. Bueno, digo, desde ahí partimos a construir una ciudad diferente, ¿no? Digo, con una actitud distinta también frente a la clase política. Digo, y eso creo que también ha dejado en el camino muchas formas viejas. Y creo que también hoy es lo que le exige a la oposición tener que tratar de ganar un poco de terreno. Por eso digo, esto que hoy la gente encuentra en la ciudad, que la verdad, digamos, se mira mucho, digamos, ¿no? Como una gran ciudad por el atractivo que tiene Rosario. Y nosotros peleamos durante mucho tiempo, digamos, dejar de ser el patio trasero de Rosario para poder empezar a ser un jardín de ingreso, digamos, ¿no? Esto. Yo sumaba ahí a lo que dice Pablo. Imagínate en un pueblo pequeño como es General Lagos, cuando vienen estos cambios, que van a venir 5.000 vecinos más, que van a ser 3.000 lotes más y qué sé yo, transformar ese diálogo individual que teníamos en una participación colectiva y que ellos sean parte de este crecimiento y que sepan que no van a quedar excluidos, al contrario, que va a ser un puente para oportunidades para ellos. Entonces desde ahí, y que también esto de que puedan pensar hacia dónde querían que crezca nuestra localidad y no perder las raíces, no perder el sentido de pertenencia, la identidad, la historia, porque nosotros venimos de una historia. También, bueno, eso hizo que confiaran en este proyecto de desarrollo
y de planificación porque de la localidad. Ustedes se encontraron, me imagino, con el viejo y querido conflicto entre los nacidos y criados y los venidos y quedados, ¿no? Que son dos epistemologías completamente distintas, ¿no? Y con horizonte distinto, lo cual eso también tensiona un poco. Yo me acuerdo cuando Pueblo Ester se convirtió en ciudad, y me acuerdo hicimos ahí, con el IGC, hicimos unas jornadas para charlar con los vecinos y nada, pensar esto de, bueno, qué ventajas trae ser ciudad, también qué cosas queremos conservar del pueblo, digamos, y en qué cosas queremos, bueno, planificar mejor. Esto que vos decías de dejar de ser una cosa más del uno a uno para empezar a colectivizar un poco más algunas decisiones y planificarlas mejor, que bueno, no es que lo vas resolviendo familia por familia, sino que ya empezás a pensar, bueno, un camino, una estrategia. Y bueno, y ahí un poco me acuerdo que salía esto de él, que no nos roben la siesta, decían algunos vecinos, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo soy una de esas. Claro, no me quiero convertir en ciudad. Minutos. Bueno, ustedes también, digo, ¿cómo manejar esa tensión la tienen? Porque me imagino que vos, como parte de esa ciudad, viviste toda la vida, vos querés que General Lago crezca, que sea más, pero ese crecimiento trae nuevas complejidades, ¿no? Pero es lo que te decía recién, al hacerlo abierto, claro, al hacerlo participativo, a que todos, te digo, estábamos en una reunión, fueron convocados las instituciones, como dice Pablo, para mí es un eje importantísimo, los vecinos, y que ellos sean parte de ese crecimiento y que entiendan que eran oportunidades para la localidad y para el desarrollo, iban a venir industria, trabajo, mano de obra. Bueno, la verdad que fue muy bien aceptado. ¿Cuál fue de todas las cosas que hicieron, que pensaron en estos años, la que más les costó? No lo pienso solo en términos políticos, que puede ser, no, mirá, el gobierno nacional tiene un centro, o el provincial, o lo que sea, que eso también me imagino que está, y mucho. Podemos charlar también de eso, porque digo, no, porque a veces depende mucho de las cosas que uno hace, también depende de que haya fondos, que haya guita, pero también en cuestiones técnicas, en cuestiones con los propios vecinos. ¿Qué cosa que por ahí quisieron hacer? Decir, che, esto nos costó un montón por los factores que sean. Yo creo que es lo no tangible. Digamos, yo creo que hay que tener una mirada también de lo no tangible, ¿no? Digo, generalmente uno visibiliza la obra pública, digamos, lo material. Sí. Pero creo que también atrae lo material toda una transformación social, que es parte de lo que nosotros también generamos con las decisiones políticas que hacemos. Y creo que es de fondo, ¿no? Y en eso yo creo que hay un proceso de cambio cultural muy fuerte que lo vamos generando en el día a día, y creo que es lo que más cuesta, ¿no? Ahí yo creo que estoy enfocado todos los días en eso, digo, en cómo vamos consolidando el cambio cultural. Muchas veces cuando hablamos hacer más obra o menos obra, un problema si hay plata o no hay plata. Digo, ¿no? En este esquema en donde hoy Milei dice no hay Ministerio de Obras Públicas, no hay Ministerio de Infraestructura, tenemos que agarrar y desaparecer todo, ¿no? Digo, y sin embargo hay gestiones que se reinventan, se repiensan, no solo para poder generar a lo mejor algunas obras públicas que son importantes, sino además para poder seguir estando al lado de la gente y sosteniendo lo que hoy el Gobierno Nacional deja de hacer. Digo. Y ahí hay algo no tangible que también es vincular y que es vinculante a las gestiones. Por eso yo creo, Ale, que venimos, al menos en mi caso, vengo como de una etapa de dirigente en donde las ciudades más exitosas eran las ciudades inteligentes, ¿no? Digo, y yo participaba en reuniones en donde la ciudad inteligente, más cámara, más tecnología, y yo me daba vuelta, ¿viste? Y me miraba la billetera y decía, estamos al horno, nosotros estamos en el pozo de la depresión total, no hay un mango, nunca vamos a poder llegar. Y un día estaba en una conversación, en una charla, y un profesional dice, las ciudades inteligentes son las ciudades que se planifican. Y eso me rompió la cabeza. Pues yo dije, nosotros nos planificamos, nosotros tenemos un plan. Somos inteligentes. Somos inteligentes, digo, porque en verdad es la otra inteligencia. Sin cámara también. Que es la colectiva. Digo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, eso con un cambio cultural de la política, pero también hacia el ciudadano, esto de que yo te hago el pavimento, pero después lo cuidamos entre todos. Yo te hago una plaza, pero ¿cómo la cuidamos? ¿No? Digo, y ahí hay una cuestión compartida que el Estado y la política tiene que poner en jaque también a la sociedad. Y yo creo que eso también es parte de decir, no es cuánto más o cuánto menos te garpa
poner en juego eso con tu comunidad. Yo creo, el secreto es cuando vos no lo haces de manera sostenida, ese proceso de encuentro y ese ida y vuelta. Pero, para ser concreto con lo que preguntás, el día a día es el cambio cultural social. Claro. Que además, creo que, insisto, ¿no? Lo vamos potenciando con todas las acciones que venimos haciendo, con las de educación, con las de deporte, con las de infraestructura, con las de producción, con las de generación de empleo, con las de capacitación, y todo el sinfín de agenda de laburo diario que se sostiene. Y después un gran desafío que creo que también tenemos, que es la construcción de políticas públicas con incidencia. Hay que dejar de hacer por hacer lo que está de moda y lo que garpa más para empezar a construir política pública. Yo creo que si hay un diamante en bruto que tienen los gobiernos locales, eso de poder construir políticas públicas con incidencia en los territorios. Ah. Yo lo que pienso, lo escuchaba a Pablo recién y hacía también de todo lo que venía contando yo, y me acordaba, hace muy poquito que Pablo estuvo presente, tuvimos el aniversario de nuestra localidad, los 128 años, y el orgullo de pertenecer a una localidad que se sienta, me los transmitían la gente de localidades vecinas, decía, no lo veo en cualquier lado. No, claro. Y justo en el discurso hablábamos esto, de que no somos solo un punto General Lagos en el mapa, sino para nosotros somos una gran familia, y que la gente camine por la calle o vaya a la localidad vecina y diga, yo soy de General Lagos, orgulloso. Eso para mí es impagable. Claro. Así que bueno, nada. Sí, porque también habla más de un cambio cultural, también es esto que decía Pablo también, que es más difícil, no solo un modelo urbano, sino también un modelo de sociedad, que es lo que está detrás de... ¿no? Exacto, porque después, como dice Pablo, todo lo que sea obras, las podemos resolver sí o no, por dinero, ¿no? Pero después, esto de poder llegar a lo cotidiano, a la cercanía, a la comunidad, y que la gente de tu localidad esté orgullosa de ser de General Lagos, para mí es impagable. Ahí, Pablo, recién vos hablabas de la importancia de la planificación, y las dos ciudades pertenecen al área metropolitana. Mi pregunta es esto, ¿qué rol cumple en la agenda local la planificación metropolitana? Pensarse en relación a otros gobiernos locales y en articulación y no en competencia. A ver, en el caso de Pérez, absolutamente en todas las aristas, ¿no? Digamos, muchas de las cuestiones que hoy tienen que terminar de resolver nuestra ciudad depende mucho también de actitudes de localidades vecinas. Digo, qué sé yo, el transporte depende, mejorar la frecuencia de transporte depende de Rosario. Que podamos tener una mejor conectividad depende mucho de poder compartir obras de ingreso hacia Rosario. Claro. Digo, que podamos seguir trabajando de manera articulada en términos de desarrollo productivo, desarrollo industrial, es consensuar los usos de suelos con ciudades vecinas. Digo, yo creo que esto de vernos y pensarnos en función también de otros y no resistiendo o en guardia, digamos, con el resto. Yo creo que ahí hay una sinergia que hay que animarse a hacer, que muchas veces es difícil porque no todos están en la misma sintonía. Digo, yo creo que hay una dirigencia política que no entiende esto de colaborar para dejar de competir, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que eso también es lo que nos va llevando a que la política cada vez cumpla menos con la gente, porque el egoísmo de otros termina poniéndote un límite a vos también, digo, ¿no? Y esto es recíproco permanentemente. Entonces digo, si nosotros no entendemos que la salud pública es pública y no importa de dónde es el vecino, pero hay que darle salud, tenemos un problema, ¿no? Digo, si no empezamos a descartar, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, digo, bueno, o sea, no terminamos de resolver o tener una mirada de área metropolitana, de gran metrópolis, y creo que ahí hay cuestiones que, como decía Nati, digo, esto de cómo no perdés tu sentido de pertenencia en lo local, para la micro, pero también entender que el crecimiento y el desarrollo de las ciudades va de manera colaborativa con otros, claramente. Yo ahí voy con un claro ejemplo. Nosotros, la verdad que del Corredor Sur, tanto las localidades vecinas como Alvear, Pueblo Ester, Arroyo Seco y Figuera, trabajamos muy bien
a pesar de que no somos del mismo color político, con algunas trabajamos muy bien en conjunto. Es más, fueron definiciones políticas de Esteban en el momento de pandemia de comprar una ambulancia, que estaban todas las problemáticas de las derivaciones, y ponerla a disposición del corredor, porque imagínense en que en nuestra localidad cuánto traslado podemos tener diario. Gracias a Dios, pocos por ahora. Así que trabajamos muy bien. El proyecto Tecnolagos es un proyecto que no se pensó en los chicos de General Lagos, se pensó en un proyecto regional. Es más, hoy asisten desde el sur de Rosario chicos, Villa Gobernador Galvez, Alvear, Pueblo Ester, Arroyo Seco y también lo de la Ruta 18. Localidades que están hacia adentro. Y la verdad que nosotros pensamos siempre en trabajar de manera en conjunto, cooperativa, con las otras localidades vecinas, y es recíproco, lo recibimos también de ellos, así que se trabaja muy bien. ¿Y cómo está? Me voy a ir para otro tema, después volvemos y ya en un ratito cerramos, pero no quería dejar de preguntarle esto. También tiene que ver, creo, con lo de lo metropolitano y esta cuestión de cómo abordar problemas que son estructurales. Recién hablábamos como de cosas uno que va haciendo puntualmente, pero pienso en el caso, no sé, cómo está incidiendo las nuevas tecnologías, los cambios tecnológicos y la aceleración de los cambios tecnológicos a niveles locales, digamos, en sus localidades. ¿Eso a ustedes les preocupa, les ocupa, como se dice habitualmente? ¿Lo ven en el cotidiano? Digo, ¿qué...? Sí. Porque también digo, es un tema incluso ligado a eso, la salud mental, todo un montón de cosas que se desprenden de eso, que empiezan a ser problemas que quizás hace unos años en una ciudad no se discutían y hoy forman parte como de una agenda política. Eso... La verdad que, bueno, nosotros dentro de Tecnolagos, las terminalidades, está robótica, claro. Programación, van de la mano de lo tecnológico y el crecimiento. Pero en esto que te decía de cuando visitamos más de 20 empresas, también las empresas nos piden preparación en habilidades blandas. Se está perdiendo los oficios. Así que, bueno, vamos de la mano con las dos cosas, claro. Con la tecnología, pero sin perder el foco en lo cotidiano. Faltan plomeros, faltan electricistas, falta lo cotidiano. Así que bueno, también trabajamos con mentoría, con talleres, para poder ir sosteniendo y equilibrando las dos profesiones, ¿no? Sí, comparto mucho lo que dice Nati. Yo creo que hay que lograr ese mix, inclusive porque hoy el perfil laboral también exige esta cuestión de que ni muy ni tan, ¿no? Digo, o sea, como que el que viene tan estructurado en cuestiones tecnológicas, digamos, hoy tampoco los modelos de desarrollo y de producción están al 100% tecnificados. Claro. Entonces digo, yo creo que hoy hay que tomar no solamente como un cuidado, una amenaza en el tema de el acceso a las tecnologías, digamos, que entiendo un poco a lo que vos ibas, digo, independientemente de las cuestiones de formación y demás, sí. Creo que también es cómo te va influyendo en la vida diaria. Sí, la ¿no? subjetividad incluso de tus habitantes. Sí. ¿No? Clarísimo, digo, ¿no? O sea, desde cuestiones que tienen que ver con las adicciones, digo, el cómo juego online, las apuestas, las deudas. Sí. Terrible, digo, que además empiezan a ser problemáticas sociales que no estábamos preparados para abordarlas. Digo, no, hoy el endeudamiento a través de juego clandestino en adolescentes de 14, 15 años que se hace en un mercado pago con el DNI de la abuela, digamos, bueno, crisis de ese tipo que digo, te disparan alarmas que superan lo territorial. Claro, digamos, claro. ¿No? Sí, y claramente que hay que empezar a resetear y repensar cómo generamos esos abordajes, que no tienen límites, porque no tienen límites geográficos, y esto que vos decís, Ale, si te entran por todos lados, y vos decís, che, bueno. Y en esto de ser la primera trinchera, te toca por ahí a vos también decir, che, tengo este quilombo en una escuela, lo que pasó en San Cristóbal la otra vez, digo. Nosotros tuvimos un caso de esa célula, digamos, ¿no? En la ciudad de Pérez, digo, o sea, y bueno, y vos decís, che, pero está bien, el chico estaba abordado con la familia por otras cuestiones, pero terminó siendo una célula y iba a generar un hecho de violencia fuerte en la escuela. Bueno, ahí los compañeros que, digamos, dilataron la situación, se actuó rápido, digo. Esto de cómo también tenés que ir reinventando y actualizando tus equipos de trabajo permanentemente, digo, ¿no? O sea, ha habido, digamos, como una
mutación y de hecho empieza a ver hoy, digamos, la realidad que hoy nos plantea Milei en términos sociales y económicos, empieza también a darte cachetazos de otro tipo. Digo, la gente que volvemos a familias que no pueden pagar el alquiler, que vuelven a vivir con los abuelos. Claro. O sea, digo, el hacinamiento familiar, de tener 2 familias bajo un mismo techo, situaciones que empiezan a generar nuevas situaciones sociales que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, que tienen que ver con el abuso, que tiene que ver con las condiciones de las infancias. Sí. Digo, cosas que creíamos que ya, digamos, se iban reconvirtiendo en otra cuestión y sin embargo hay que volver a repensarse porque hay un volver hacia atrás, ¿no? Digo, y esto tiene que ver también mucho con las condiciones, digamos, y las características que tienen las localidades, pero sí que empiezan a influir y hay que mirarlo en el marco de un todo. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la mirada de la gestión de la pobreza, ¿no? Digo, desde una mirada de una pobreza estructural, de una pobreza transversal que te entra de distintos lugares, digamos, no solamente de lo material, sino también digo, de las condiciones en las cuales las familias hoy habitan y de cómo se ha ido reconvirtiendo también las economías familiares, donde el Estado tiene que estar atento. Y yo creo que hay mucho de esto de equipos interdisciplinarios, de miradas transversales, que hay que no solamente reforzar, sino que amplificar en otros actores. En las escuelas, en las instituciones, dar herramientas para detectar cuestiones tempranas que tienen que ver con este tipo de cosas y apuntarle a los adolescentes que realmente la tasa de suicidio que hoy estamos teniendo, digamos, en materia de los pibes, es alarmante. Sí, sí, pero creo, digo, son de las cosas que no hay que tener vergüenza de hablarla. Digo, yo creo que al contrario, digo, los dirigentes políticos tenemos que poner estas cosas sobre la mesa porque si ocultamos, digamos... Sí, después cuando aparece de la peor forma y además aparece directamente en tu localidad y sos como esa primera respuesta. Digo porque también me parece que te van ampliando el campo de la formación que uno necesita. Capaz que si vos hablabas con alguien que era intendente o formaba parte de una comuna hace 30, 40 años, era un tipo de formación más ligada quizá al alumbrado, al barrio de la limpieza y hoy en día tenés que atajar penales, tiros libres y todo lo que aparezca, ¿no? Es complejo. Y ahí me parece importante también, digo, las 2 ciudades, los equipos interdisciplinarios que conformaron tanto Lagos como Pérez, tienen buenos equipos de trabajo con esta mirada integral, interdisciplinaria, que me parece que es interesante para destacar. Hay una cuestión que tiene que ver con esto, yo lo dije, que es la cercanía. Digo, cuando uno está cercano a la gente misma te va marcando permanentemente cómo se van transformando, reconvirtiendo las prioridades o las problemáticas, como lo que era un problema de consumo de droga, digamos, hoy termina siendo un problema de consumo de juego, digamos, ¿no? Entonces digo, cuando vos estás en el territorio, cuando vos estás rozando permanentemente, es donde más rápido detectás lo que te va a pasar. Digo, o sea, toda la situación que se da con los prestamistas en los barrios y demás, nosotros veíamos viendo que era la misma estructura, digo, y es una cuestión muy, muy de Gran Rosario, no digo, pero eran las mismas estructuras narco que en vez de búnker lo que hacían los vagos le prestan plata a la familia que están complicadas. Digo, bueno, digo, pero estamos en el mismo circuito, entonces las mismas balaceras, las mismas amenazas, digo, ¿no? De la vivienda, déjame la vivienda. Bueno, digamos, no solo se da hoy en cuestiones de peleas narco, sino que tiene que ver con las deudas de juego. Bueno, digo, todo eso, si uno no está en el territorio, los equipos no están afín, no hay... nosotros tenemos un dispositivo que se llama rondas barriales, es que todos los jueves hay rondas barriales de participación ciudadana con caracterización transversal de los barrios y donde salen estas cosas. Digo, y cuando ya te empiezas a salir en 2 barrios, no un problema de condición social del barrio, te sale en el centro de la ciudad cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces digo, esos son los aportes que ya no solo pasa por el bache o el corte de pasto, sino de cómo también te están aportando una problemática que es social, que te va a pegar en algún momento si no nos ponemos alerta en ese sentido. Bueno, digo, esto que decía antes de cómo vamos pensando
no solo en estrategias, sino en políticas que puedan quedar consolidadas y generen incidencia local. Ya para ir cerrando y dejarlos que sigan en sus gestiones cotidianas, justamente, que bueno, este podcast, además de la coproducción entre Factos y el Instituto de Gestión de Ciudades, se hace también en el marco de lo que es la Escuela de Ciudades de la Fundación Ciudades Sin Miedo, donde hay muchas personas de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, más chicas, medianas y demás, grandes, que quieren hacer esa trayectoria que quizá ustedes ya hicieron de, bueno, construir una alternativa en su localidad, presentarse a elecciones, incluso gestionar. ¿Qué consejo se le da a esas personas que están ahí en sus localidades esperando que alguien les tire un centro y les diga, mirá, por acá, bueno, muchas cosas ya las fueron diciendo en la charla, pero digo, para retomarlo, ¿qué cosas le dirían a alguien que está en ese camino? Yo, para mí, lo más importante, por la experiencia que tenemos, es formar grandes equipos de trabajo. Y que ese equipo de trabajo sea de suma confianza. Porque la verdad que delegar, como le pasa a Esteban, en nosotras, el trabajo cotidiano, porque imagínate que un presidente comunal, un intendente, nos puede estar atajando el penal, pateando el córner, todo. Entonces, lo primordial es poder tener equipos de trabajo formados y de confianza. Bueno, como decís vos, ya lo venimos charlando, la cercanía con la gente es fundamental. Cuando la gente percibe que el funcionario lo deja de escuchar, aparecen personajes individualistas de libre bandera y ya lo hemos visto a otros niveles, ¿no? Como el nivel nacional. Así que eso de escuchar al vecino, para mí también es fundamental. Y después los gobiernos abiertos, que sean participativos, que la gente pueda tener este intercambio, pueda, como dice Pablo, pensar en las políticas públicas también y escucharlos. Son distintas las realidades en las dos localidades. Nosotros somos una localidad más chica. Y también quería agregar a lo que decía recién con esto de las adicciones, trabajar con la prevención. Nosotros tenemos, porque hay que buscar estrategias de trabajo siempre, cómo llegarle, porque vos haces una actividad de prevención de drogas. No significa nada si no van las personas. Si no van las personas. Entonces, buscar estrategias de cómo poder llegarle a los vecinos. Nosotros, uno de los dispositivos que mejor nos está funcionando es un vivero, que funciona en el Centro Integrador Comunitario, donde está el área de salud y el área de desarrollo social, donde está el equipo de salud mental. Y la verdad que ahí es un foco donde encontramos el espacio para los chicos venir tocar la guitarra, escucharlos, sembrar intercambio de semilla. Termina siendo una excusa para el encuentro. Sí. Y buscar esos dispositivos de estrategia me parece que también es fundamental. Pablo, un consejo para los que te escuchan. No, primero tener claro si quieren ser. Primero piénsenlo. Mi primer consejo es piénsenlo. Mi primer consejo cuando viene pensalo. ¿Vos querés ser? Claro. ¿Estás seguro de querer ser? ¿Viste? Porque te dicen, no, porque yo voy a armar, quiero ser intendente. ¿Querés ser? Si vos querés ser y vos estás seguro que querés ser, ahí arranca un camino. Claro. Y ese camino tiene que ver mucho con lo que dice Nati, ¿no? Tiene que ver con empatizar con tu gente, con tener cercanía, pero no solamente en función. O sea, porque yo creo que hay una cuestión, la diferencia, generalmente ¿no? En todos los órdenes, de un buen intendente, un mal intendente, un buen abogado, un buen médico, yo creo que tiene que ver con la vocación. Yo creo que hay vocación de servicio puesta al servicio de la política, eso hace una diferencia distinta, ¿no? Y te lleva y te hace la carga más liviana en todo lo otro que viene después. En poder armar equipo de trabajo, en poder planificar, en poder armar un proyecto político, un proyecto de ciudad. Pero yo creo claramente ¿querés ser? Bueno, ponele vocación. Claro. Esto de todos los días, ¿no? La construcción y después estar abierto a aprender. Yo todos los días de mi vida hay un ejercicio que es simple, que ya es, un ordenador mío. Yo cuando me acuesto digo, ¿cuántas cosas hice hoy? Yo también lo hago. Si esas... Están todos locos los que gobiernan la ciudad. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen? Una pregunta al principio ¿qué pasa por la cabeza de los intendentes? Bueno, digo, yo me acuerdo, vos te acostás y decís, ¿qué hice hoy? Es lo primero que también. Yo me acuerdo y digo, ¿qué hice hoy? Ok.
si lo que hice alcanzó, Bien. y si podría haber hecho más, ¿por qué no lo hice? Y desde ahí arranco el día siguiente. No, pero vos sabés que a mí me pasa. Yo, cuando termino el día, que terminamos cansadísimo, ¿verdad? Estresado, yo digo, pero mirá lo que hicimos hoy. Hicimos esto, solucionamos aquel, allá. Y te llena el pecho, te llena de orgullo porque es esto, es la convicción. Igual lo de Pablo a mí me sonaba, hice lo suficiente, no lo hice. Pero ¿por qué no? Sí, claro, ¿por qué no? Muchas Bien. personas... ¿Qué me pasó? ¿Qué me ¿Dónde pasó? puse ese tiempo? ¿Les pasó que cambiaron de opinión, que tenían así, iban con una idea y por algún vecino tipo los bajó a tierra y le dijo, che, no, esto no es por acá, Sí. y que ustedes dijeron, vuelvo para atrás? Y esas son las Pasa eso. famosas decisiones de escritorio, que eso sí es algo que Claro. no lo volvería a repetir. Son los errores. Son los errores. No forzados. Sí. Por ahí Ok. vos tomás una definición desde la oficina del escritorio y no lo haces desde el territorio y ahí te podés Claro. confundir. Que a veces te pasa, ¿no? Quiero Claro. cerrar con algo, esto que de los lugares Sí. que estamos hoy cumpliendo, muchas personas piensan que son lugares de privilegio. Son de privilegio. Son de privilegio, son de mucha responsabilidad, Bien. son de mucho compromiso Sí, claro. y Sí. son de ponerle esta convicción que tenemos. Pero la verdad que hay que estar, te tiene que gustar, Pablo, como No, dijiste sí, hay vos. una- Sí, porque sí, hay no- vocación. no es el hay lugar, vocación, claro. si no, no es fácil. No, estar claro, todo claro. el día. Yo les quiero hacer una última pregunta como para ir cerrando. Dale. ¿Qué legado les gustaría dejar en su localidad? ¿Cómo quieren que los recuerden? Es difícil, pero piénsenla porque está buena para... No, a ver, yo tengo algo que es muy personal, ¿no? Digo, y que yo creo que siempre lo que hago lo hago pensando no en cómo me van a recordar a mí, sino cómo van a caminar mis hijos de la ciudad. Y sobre todo quien es, mi caso, soy hijo de un intendente, ¿no? Yo creo que también tengo esa responsabilidad. Cómo no cometo los mismos errores que cometió mi papá y cómo yo le dejo una imagen y una forma de haber sido intendente a mis hijas cuando caminen la ciudad para adelante. Yo creo, y no es una cuestión personal, digamos, no es una cuestión política. No es, digo, si Sí. te fuiste con buena imagen o con mala imagen, digamos, es también de lo personal cómo vos cuidás lo propio, porque hay una fuerte incidencia también de cómo vos involucrabas. Es inevitable que a tu familia del día número 1 la estás involucrando en la función pública también. Por más que vos la quieras cuidar, No. la exponés, digamos, o sea, la metés a los mismos riesgos que uno se corre todos los días. Yo creo que uno eso, digamos, ¿no? Eso es decir, yo lo hice, puedo tener el cuero más duro, menos duro para soportar algunas críticas para adelante, por qué sí, por qué no, ¿no? Pero el tema es qué caminar, qué recorrido le dejo después a mis hijas que eligen seguir viviendo en la ciudad que estamos construyendo. Y después insisto, yo creo que lo importante es eso, quién va legitimando, y tiene que ver algo con lo que planteabas recién, ¿no? Digo, esto de cómo volver para atrás. Yo creo que ese volver para atrás es la participación que le das a otro para que tenga una mirada diferente a la que vos estás avanzado, y eso se legitima. Nosotros pudimos hacer en un momento complejo un museo ferroviario cuando todavía había barrios que le faltaba cloaca, digamos, Claro. ¿no? Y sin embargo nadie cuestionó eso. Sí. Pero había una definición que eso tenía que estar dentro de las cosas importantes. Claro. Yo, como soy, no quiero que me recuerden como soy, que les deje esto, la mirada de la mujer, del cuidado, soy de maternizar mucho, me lo dicen de cuidar, de maternizar. Y como dice Pablo, cuando uno es mamá, soy abuela, el que mis hijas, mi nieta, el día de mañana pueda transitar las calles, los espacios públicos, los juegos, y que estén orgullosos de lo que hayamos hecho. Nada, y que recuerden que trabajábamos a diario y que no había diferencia con otro vecino, que éramos igual. Les agradecemos un montón que se hayan tomado este tiempo para venir hasta acá. Realmente era una charla que teníamos muchas ganas de tener acá en el estudio, que se puede conversar más a veces que de manera virtual. Así que bueno, gracias por haberse llegado hasta acá. Pablo, Gracias ya a ustedes. nos vamos a encontrar dentro de poco para otro encuentro de la Carta Orgánica de Pérez, que hay que seguir avanzando con eso. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, Caro. Nos vemos en la próxima. Recuerden a los que ven Estudio Ciudad que pueden encontrar cada uno de estos programas
programas subidos al canal de YouTube de Factos. También se van a encontrar algunos recortecitos en el canal de Instagram, así que síganos también ahí, son _Factos, para ir actualizándose de cada uno de los capítulos de este podcast que habla sobre el presente y el futuro de las ciudades. Nos vemos la próxima.